Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un rumor que ha explotado en las redes sociales y que, si se confirma, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Sí, ya lo vieron en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de información y especulación que rodea a dos nombres que seguro les suenan muy familiar, Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar con todo el drama y la emoción, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botón de suscribirse aquí abajito. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de las exclusivas, las noticias más frescas y todos los chismes del mundo de las celebridades que traemos para ustedes semana tras semana. Ahora sí, vamos a desentrañar este misterio que tiene a todos con la intriga. Como les decía, la fecha de hoy, 17 de noviembre de 2025, podría pasar a la historia por una noticia impactante relacionada con Ander Zel y Kerem Bürsin. Ambos actores, quienes nos cautivaron con su química innegable en pantalla en la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkap, han sido el centro de atención de los medios y de sus millones de fans desde que su romance floreció. Y ahora parece que algo significativo ha ocurrido, algo que ha provocado una ola de sorpresa y comentarios en todas partes. Los rumores, como les comentaba, han estado circulando de manera masiva, alimentados por avistamientos, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, la especulación de los seguidores más acérrimos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Desde hace varias semanas, se ha intensificado una serie de rumores que sugieren un quiebre o, al menos, una situación de gran tensión en la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Inicialmente eran solo susurros, pequeños detalles que se escapaban aquí y allá. Por ejemplo, se notó que ambos dejaron de compartir tan frecuentemente fotos juntos en sus redes sociales, lo cual, para una pareja que solía ser tan abierta con sus seguidores, llamó la atención. Luego empezaron a surgir comentarios sobre un posible distanciamiento físico. Se habló de que Ande estaba pasando más tiempo en Turquía, mientras que Kerem se encontraba en diferentes proyectos fuera del país. Las agendas apretadas, los compromisos laborales, son siempre una excusa plausible, pero cuando se suman varios de estos factores, la duda empieza a germinar. Lo que realmente encendió las alarmas fue una serie de publicaciones que algunos medios turcos y cuentas de fans más detectivescas empezaron a compartir. Se trataba de la ausencia de ambos en eventos importantes que antes habrían asistido juntos. Por ejemplo, se rumorea que en una gala de premios reciente, donde ambos eran invitados, no hicieron ninguna aparición pública conjunta e incluso se les vio interactuando mínimamente. Esto, para quienes seguían de cerca su relación, fue una señal inequívoca de que algo no andaba del todo bien. Y claro, ante la falta de confirmación o desmentido oficial por parte de los involucrados, la maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Pero la cosa no se quedó ahí. En los últimos días, la intensidad de estos rumores ha aumentado exponencialmente. Han surgido fuentes cercanas a la pareja que han dado declaraciones anónimas a algunos portales de noticias. Y aquí es donde la noticia se vuelve verdaderamente impactante. Algunas de estas fuentes insinúan que la ruptura podría ser más definitiva de lo que se pensaba. Se habla de diferencias irreconciliables, de caminos que parecen estar tomando direcciones opuestas. Por un lado, se especula que Ande podría estar enfocándose en proyectos personales y familiares, buscando una etapa más tranquila en su vida. Por otro lado, se rumorea que Kerem está inmerso en nuevos proyectos internacionales, lo que implicaría una dedicación casi total a su carrera y potencialmente a una vida con muchos viajes y menos estabilidad. Ahora, es importante recalcar que hasta la fecha de hoy, 17 de noviembre de 2025, no ha habido una declaración oficial por parte de Ander Zel o Kerem Bürsin que confirme o desmienta estos rumores. Esto es crucial. En el mundo de las celebridades, los rumores son una moneda de dos caras. A veces son infundados y solo buscan generar clics o atención. Otras veces son el preludio de una noticia importante. Lo que sí es cierto es que la magnitud de la especulación y la cantidad de fuentes que han surgido de la noche a la mañana sugieren que algo está pasando. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una montaña rusa de emociones. Por un lado, hay quienes están tristes y decepcionados ante la posibilidad de que una de las parejas más queridas del espectáculo turco haya llegado a su fin. Recuerdan con cariño las escenas románticas de Sen Kalkap, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían. Es natural que se sientan afectados.
Por otro lado, hay quienes entienden que las relaciones, incluso las de las celebridades, tienen sus altibajos, y que es posible que necesiten un tiempo separados o que simplemente hayan tomado caminos diferentes. También hay una parte del fandom que, con cierta picardía, está esperando una confirmación para alimentar el debate y la conversación en redes sociales. Es fascinante observar cómo la vida de dos personas públicas puede generar tal nivel de interés y debate. Hande y Kerem se convirtieron en mucho más que actores para muchos de sus seguidores. Representaron una historia de amor inspiradora, una pareja que parecía tenerlo todo. Su éxito en Senkalkap no solo fue a nivel nacional, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y esto sin duda eleva las expectativas y la inversión emocional de quienes los han seguido con tanta devoción. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones de este supuesto distanciamiento. Si bien es fácil caer en la especulación, a veces las dinámicas de pareja se ven afectadas por factores muy comunes en la vida de cualquier persona, pero magnificados por el escrutinio público. La distancia geográfica es un factor importante. Mantener una relación a larga distancia, especialmente cuando ambos están constantemente viajando por compromisos laborales, puede ser extremadamente difícil. La falta de tiempo juntos, la comunicación limitada y la presión de estar separados pueden desgastar incluso a las relaciones más sólidas. Además, los proyectos individuales. Tanto Hande como Kerem son actores en ascenso con ambiciones profesionales claras. Es posible que hayan llegado a un punto en sus carreras donde sus objetivos individuales divergen. Quizás Kerem busca consolidar su carrera internacional y esto implica mudarse a otro país por temporadas largas, algo que Hande, con su base y proyectos en Turquía, quizás no pueda o no quiera seguir. O viceversa. Las decisiones profesionales, aunque tomadas pensando en el futuro, a veces tienen un costo en la vida personal. Otra posible razón podría ser la presión mediática. Ser una pareja tan popular como ellos significa estar constantemente bajo los reflectores. Cada paso, cada gesto, cada publicación es analizado y comentado. Esta falta de privacidad puede ser abrumadora y para algunas parejas puede ser un factor de estrés muy significativo en la relación. El hecho de que no puedan tener un momento privado sin que se convierta en noticia puede ser agotador. También existe la posibilidad de que simplemente hayan cambiado. Las personas evolucionan y sus necesidades y deseos en una relación también lo hacen. Es posible que después de un tiempo se hayan dado cuenta de que ya no son compatibles de la misma manera, o que sus planes de vida para el futuro no coinciden. Esto, aunque doloroso, es una parte natural de la vida y de las relaciones humanas. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia, o la especulación de esta noticia, está teniendo. Las redes sociales están inundadas de comentarios, debates y teorías. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia en varios países. Los fans están compartiendo memes, recopilaciones de sus mejores momentos juntos y expresando sus sentimientos. La cobertura mediática también ha sido intensa, con diferentes medios intentando obtener alguna declaración o pista sobre lo que realmente está sucediendo. Es importante recordar que en estos casos, la información que circula puede ser muy variada. Hay rumores sólidos basados en observaciones y avistamientos, y luego hay especulaciones puras, alimentadas por la imaginación colectiva. Sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son indicios y conjeturas. Sin embargo, la escala de la conversación y la cantidad de señales que se están interpretando como confirmatorias nos hacen pensar que, si bien la verdad absoluta aún no se ha revelado, algo sí está sucediendo. Personalmente, como observadores y fans de su trabajo, es difícil no sentir una cierta nostalgia y tristeza ante la posibilidad de que esta historia de amor, que tanto ha inspirado, esté llegando a su fin. Pero también debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Si Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados, es su derecho y debemos apoyarlos en sus futuras trayectorias, ya sea juntos o por separado. Su talento es innegable y su capacidad para cautivar al público es algo que no desaparecerá. Ahora, para concluir, ¿qué podemos decir sobre esta impactante noticia del 17 de noviembre de 2025? Lo que está claro es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está atravesando un momento de gran especulación y tensión. Los rumores de una posible ruptura han cobrado fuerza, alimentados por la ausencia de apariciones conjuntas, declaraciones anónimas y un cambio notable en la frecuencia de sus interacciones públicas y en redes sociales. Si bien no hay una confirmación oficial, la magnitud de la conversación y la
cantidad de indicios sugieren que algo significativo está ocurriendo en sus vidas. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta recopilación de información y análisis les haya parecido intrigante e informativa. Hemos intentado desgranar los rumores, explorar las posibles causas y entender el impacto que esta noticia está teniendo en sus seguidores y en el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos una vez más en. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que es una ruptura definitiva? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Su participación enriquece nuestra comunidad y me encanta leer lo que tienen que decir. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y el análisis más completo del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de la acción. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.